Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a todos por venir y por querer apoyar esta iniciativa. En particular agradecemos a los alumnos, a los estudiantes. Y bueno, la mayoría de nosotros somos conocidos de aquí de la casa, pero bueno, es un gusto poder tener hoy esta presentación. Que agradecemos mucho a Karina Ferrando que haya, con motivo de venir a Bahía Blanca por un concurso, haya querido hacer esta presentación. Nosotros como un grupo de investigación educativa, todos saben, estamos trabajando con Avellaneda y con los colegas de Puerto Madryn en el marco del proyecto de formación inicial en ingenierías y carreras tecnológicas, que venimos de estar trabajando con muchos de ustedes prácticamente desde el año 2010, ¿no? Y continuamos con el apoyo de Virginia, de Carlos, de la Académica de Ciencia e Investigación, y en estos dos ejes principales que buscamos comprender y ayudar, aportar a los procesos formativos de los estudiantes y de los docentes de los primeros años, y en segundo lugar generar mejoras didácticas y compartirlas y ver el impacto. Estos son los dos ejes principales. Estamos justamente pasando imágenes de los alumnos o del grupo que conformamos el proyecto. Ahora estamos en un momento también de pensar en otra etapa. Y así tuvimos en agosto unas jornadas en Bahía, que muchos de ustedes estuvieron, donde estuvimos analizando esas temáticas que acabo de mencionar. En cambio hoy, con motivo de la concurrencia de Karina, ella que tiene una especialidad muy grande en la temática que va a tocar hoy, sobre ciencia, tecnología y sociedad, no solo en Argentina, sino que también está participando de foros y de organismos internacionales, nos parecía muy importante compartir una reflexión de su experiencia y de su visión sobre esta temática, que es una temática transversal a todos, y que no solamente está en la asignatura de Ingeniería y Sociedad que compartimos con los profesores, con Adrián, sino que también es una temática de toda la formación. Así que bueno, Karina Ferrando es magíster en Política y Gestión de la Ciencia y la Tecnología por la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Divulgación y Cultura Científica de la Universidad de Oviedo, es socióloga y politóloga, es directora de la Unidad de Desarrollo de Cultura e Idioma de la Universidad Tecnológica de la Facultad Regional de Avellaneda, es directora de un PID en este momento y de otros que ha sido antes, es codirectora de nuestro PID Interfacultad y su área de especialización son los estudios sociales de la ciencia y la tecnología STS. Muchas gracias. Gracias a todos por venir. Un poco la charla hoy tiene que ver con pensar acerca de qué es la tecnología. Nosotros hablamos mucho de tecnología, de hecho esta es la Universidad Tecnológica, pero lo que vemos es que existen diferentes maneras de ver y de comprender qué es la tecnología, de qué se trata, qué tiene que ver con nosotros. Entonces la propuesta un poco tiene que ver con que podamos reflexionar acerca de lo que nosotros creemos que es la tecnología y cómo a partir de lo que creemos vemos la realidad, pensando en esa idea de tecnología. Después vamos a hablar acerca de la tecnología en la vida cotidiana y vamos a ver algunas definiciones que se ofrecen desde el campo de la sociología de la tecnología, que es una rama que estudia justamente la forma de producción y uso de objetos tecnológicos. En una última etapa mencionaré muy brevemente a qué se refieren las tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable, que es un nuevo campo disciplinar que se está gestando en la actualidad, que avanza un poquito más acerca de la relación tecnología-sociedad. Nuestra charla va a tener que ver entonces con qué es la tecnología y cuál es la relación que existe entre la tecnología y la sociedad. Para comenzar vamos a ver dos videos muy cortitos
Y después vamos a hacer algunas preguntas para pensar acerca de lo que vimos. A ver si funciona. Broder Ansgar? Ja, der er jeg. Ja, så bra. Ansgar. Ja, hei du. Hei du. Ja, hva gjelder det? Ja, det er denne her. Ja, vil du sitte? Takk. Ja. Ja, så jeg har ikke gjort noen ting hele formiddagen. Nei, jeg beklager at det tar tid. Altså, skjønner du, holde på å legge opp til et helt nytt system, og da skal alle ha hjelp på en gang. Ja. Så du kommer ikke inn i den, eller? Nei, den bare ligger der. Okay. Har du forsøkt å åpne den? Ja, åpne den? Altså, hvis det hadde vært så enkelt, så hadde jeg jo ikke tilkalt helpdesk, hadde jeg vel? Nei. Du har lyst til å være en plan? Nei, det skal være fort. Det er det. Så bare gjør der. Sånn. Ja, da er vi i gang. Ja, altså så langt kom jeg også. Ok. Men så stoppet det opp, og så var jeg redd for at noe av teksten skulle forsvinne, så jeg turte ikke å gå videre. Ok, men du skjønner at inni her, så ligger det kanskje flere 100 sider med lagret tekst. Så for å komme videre, så tar du tak i et ark på den måten her, og så blar du over på nesten side sånn, da fortsetter teksten der. Jeg blar altså? Du blar, ja. Men er tilbake da? Ja, da bare blar du tilbake igjen, tar tak der, og så der, så er du tilbake til den teksten du hadde sagt. Ok, så den slutter der, og så fortsetter den der, ja. Ok, men når jeg skal avslutte programmet, hva gjør da? Ja, bare slår du sammen permene, ja, på den måten der. Sånn. Da er den lukket her, ligger alt lagret inni der. Altså, jeg risikerer ikke å miste noe av teksten her. Nei, det ligger lagret inni her, men det tilfellet setter fyr på hele grad, det er kanskje litt sannsynlig. Ja, ok. Nei, men for det er noe med det at når du har holdt på med skriftruller, så tar det litt tid å konversere til å bla i en bøk. Ja, det er også noe til. Det er gøy? Ja, men det er en ting før det går. Jeg må bare gå igjen en gang til. Altså, jeg åpner... Sånn, og så, hva har du kalt det? Blar. Jeg blar. Blar frem og tilbake. Og når jeg er ferdig, så bare lukker jeg den. Flott, kjempefint. Ja, men du, ikke sant? Nå er den sånn igjen, nå får jeg ikke åpnet den. Ja, du har fra feil siden. Du åpner fra andre siden. Så det er ikke likegyldig, det altså. Åpner fra den siden der, sånn. Der nå. Ja vel. Har du lest manualen, eller? Manualen? Jeg skal følge med som manualen som brukerveileder. Den sitter den der. Der, vet du. Åja, den er jo alt sammen. Ja, men ikke sant, det er jo samme problemet. Får du ikke opp? Ok, det skal vi kanskje tenke på. Bueno. Este es uno. Presentamos el nuevo dispositivo de conocimiento bioóptico organizado, de nombre comercial BUC. BUC es una revolucionaria ruptura tecnológica, sin cables, sin circuitos eléctricos, sin batería, sin necesidad de conexión. Compacto y portátil, BUC puede ser utilizado en cualquier lugar. Al carecer de batería eléctrica, no necesita recargarse, pudiendo ser utilizado tanto tiempo como sea necesario, aunque no se tenga disponible una toma de corriente. BUC nunca se cuelga. BUC nunca necesita ser reiniciado. Simplemente tienes que abrirlo y comenzar a disfrutar de sus enormes ventajas. Así es como funciona. BUC está construido con hojas de papel numeradas secuencialmente, cada una de las cuales es capaz de almacenar miles de bits de información. Cada página es escaneada ópticamente, registrando la información directamente a tu cerebro. Una simple sacudida de dedo nos lleva a la siguiente página. Las hojas se mantienen unidas mediante un dispositivo de cosido llamado carpeta, que las mantiene en su orden correcto. Gracias a la tecnología de papel opaco, los fabricantes pueden usar ambas caras, duplicando la información y reduciendo costes. La mayoría de los BUCs incluyen una función de índice que señala la localización exacta de cualquier información seleccionada para su inmediata recuperación. El accesorio opcional marcapáginas permite abrir el BUC en el punto exacto en el que fue dejado la sesión previa, incluso si el BUC se ha cerrado. Los marcapáginas se ajustan a estándares internacionales, de manera que un mismo marcapáginas puede ser usado en BUCs de diferentes fabricantes. A la inversa,
Diversos marcapáginas pueden ser usados en un mismo book si el usuario desea almacenar diversas búsquedas a la vez. También es posible hacer notas personales junto a las entradas de texto de book mediante una sencilla herramienta de programación: el lapicero. El dispositivo manos libres, también conocido como Atril, permite la correcta colocación de book para su cómoda lectura sin necesidad de usar las manos. Si necesitas pasar la página, una simple sacudida de dedo es suficiente. Book es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que está compuesto únicamente por materiales 100% reciclables. Portátil, duradero y asequible, Book está siendo recibido como el precursor de una nueva ola de entretenimiento. Bienvenido a la era que transformará tu manera de entender el mundo. Bienvenido a la experiencia Book. Bueno, ¿qué les parece? Vamos a ver un poco de los dos videos qué tipo de tecnología se presenta en estos videos. ¿Qué es lo que aparece como algo novedoso o disruptivo? ¿Qué les parece? Estas son preguntas para ustedes. Si ustedes no me ayudan, vamos a ponerlas. Vamos a ver 3 cosas. ¿Qué tipo de tecnología se presenta? ¿Qué relación hay entre el objeto tecnológico y el usuario, que es a donde apuntamos nosotros? Y si podríamos decir que en cada caso se plantea una comparación con objetos similares que cumplían la misma función, pero son reemplazados por esta novedad. Esas son las cosas que tenemos que observar. ¿Cuál sería la tecnología en ambos videos? El libro, el objeto libro. Acá tenemos como objeto tecnológico el libro. ¿Qué es lo que pasa entre el usuario y el objeto tecnológico? En el caso 1, por ejemplo. Y siempre el miedo, ¿no? A lo nuevo, a no saber cómo usarlo, a tener miedo que se nos pierdan las cosas, a romperlo, ¿no? Una dificultad. Para acceder. Y las trabas, ¿no? Que se ponen y la necesidad de preguntar o conseguir un manual parecido a lo que pasa, no sé. A lo que pasa. Y en todos casos, fíjense, porque en el segundo, que también es un libro, en el primero dice, se compara, la pregunta 3, ¿se compara con objetos similares reemplazados por la novedad? En el primero hasta la persona dice, bueno, el pergamino te permite perdés más tiempo dando vueltas. Y en el otro, que es el libro, en realidad es la presentación del objeto libro, pero en comparación ¿con qué? Con la computadora. Con la computadora y con las tabletas para leer libros. Y quiere decir que en el primero sería como una evolución del papiro, del pergamino al libro, y en el segundo al revés. Es como decir, bueno, ahora estamos todos con las computadoras, las tablets, volvamos al libro y te lo presentan en oposición a todos los problemas que traía el otro. Te quedaste sin batería, no hay luz, ves mal, se corta, no hay enchufe. Entonces, y además hay una analogía, porque dice el dispositivo manos libres, es como que habla, almacena, escaneo óptico, leer, el escaneo óptico. Entonces, es como un ida y vuelta entre la evolución de la tecnología y qué es lo que percibe el usuario cuando entra en contacto con la tecnología. Una de las cosas primeras por las cuales nosotros desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología analizamos la relación entre tecnología y sociedad es porque el objeto siempre está en relación con un usuario. Desde ese lugar es necesario establecer una interfaz que permita el uso del objeto. Por eso en el primer video se habla de soporte técnico, la mesa de ayuda técnica y un manual de uso. En general, las personas que diseñan tecnología y producen tecnología, además de ocuparse del objeto en sí, deberían proveer de alguna herramienta que sirva para que el que no es experto pueda utilizar ese objeto en la mejor forma, ¿no es cierto? Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver cómo nos relacionamos nosotros con la tecnología. Y para eso vamos a ver
una pregunta muy simple, que es, desde que ustedes se levantaron, todos nosotros, hoy a la mañana, hasta que llegamos acá, ¿se acuerdan de algo que hayan hecho que no estuviera mediado por uso de tecnología? Desde que se levantaron hasta que llegaron acá. Haciendo, por suerte es temprano, no tenemos que recorrer mucho, ¿no? Pero ¿hay algo que hicieron que no estuvo mediado por tecnología? ¿Qué puede ser? Saludar. ¿Qué más? Vinimos en auto, el auto Claro, pero el auto es tecnología. Estamos pensando en cosas que no estuvieran mediadas por el uso de tecnología. Sí, solamente la relación con algún ser vivo, un perro, Sí. persona. Sí, o caminar también, ¿no? Caminar, pero si nosotros pensamos que nos despertó un dispositivo celular, reloj, alarma o radio, televisor, nos sacamos la ropa de cama, eso es tecnología, pusimos los pies en una pantufla, que es tecnología, caminamos, abrimos la canilla, salió agua porque ahí hay tecnología, y todo lo demás, hasta que llegamos acá, está rodeado de tecnología. El tema es que a veces nosotros naturalizamos ciertas cosas y no pensamos que eso es tecnología, que alguien lo diseñó, o que en algún momento eso fue muy novedoso. Porque para nosotros, por ejemplo, el tema de la luz eléctrica o un ascensor o haber venido en un taxi o en un colectivo es algo normal, natural, pero en otras épocas eso no existía. Y también cuando apareció habrá ocasionado algún tipo de movimiento en la sociedad. Entonces, lo curioso, a partir que uno toma conciencia de que estamos rodeados de tecnología y que a veces no somos conscientes de ello, son pocas las cosas. ¿Y qué pasa? Que, no obstante eso, casi toda la escolarización transcurre dándonos a nosotros como alumnos información sobre temas de ciencia y no sobre tecnología. Porque recién ahora en algunas escuelas hay una materia que es tecnología, pero en general lo que se hace ahí es lo que antes se llamaba actividades prácticas. Los alumnos hacen maquetas, hacen cosas con las manos, pero no están pensando esto es tecnología, estoy diseñando un objeto, ¿se entiende? Entonces ahí es como que hay un área de vacancia. Se habla mucho de tecnología, pero bueno, seguramente somos alrededor de 20. Si yo preguntara qué es tecnología, tendría 18 respuestas diferentes, o 20. Cada uno piensa o asocia con lo que le parece, pero bueno, capaz que nunca leyó una definición de tecnología o nunca le prestó atención. Entonces, vamos a empezar con la parte de la charla que tiene que ver con algunas definiciones o conceptos. En líneas generales, la tecnología se relaciona con artefactos, procesos y formas de organización. No es solamente algo ligado a los objetos, también tiene que ver con procesos y con formas de organización. Entonces, esto es un punto en el cual empiezan a intervenir personas. Las personas son las que se ocupan de hacer esos diseños y también aparece la naturaleza, que es del lugar donde muchas veces se obtienen los materiales para hacer esos desarrollos. Entonces ahí viene la relación tecnología-sociedad. Si yo lo digo así solito, relación tecnología-sociedad, es probable que todos pensemos en esta flecha de la relación entre la tecnología y la sociedad. Nosotros desde este enfoque no vamos a analizar esto como una relación unilineal, sino que lo vamos a ver como un ida y vuelta. Vamos a tratar de establecer una relación que va desde la tecnología a la sociedad y una vuelta desde la sociedad hacia la tecnología. Eso es lo que algunos autores denominan lo sociotécnico en la actualidad. En este sentido, las tecnologías son construcciones sociales de la misma forma que las sociedades son construcciones tecnológicas. Existe una dinámica de innovación y de cambio tecnológico y los procesos que se dan en la sociedad son de co-construcción. Hay varios actores que intervienen, interactúan y dan lugar a que aparezca la tecnología. Entonces, la configuración o diseño de artefactos que se hacen en las sociedades
muchas veces son el resultado de un montón de relaciones que a veces están ajenas al objeto en sí y que tienen que ver con disputas, presiones, resistencias, controversias, convergencias entre actores, conocimientos y objetos materiales. Algunos ejemplos de esto, por ejemplo, ahora estamos con la cuestión del fracking, que es un desarrollo tecnológico que tiene un perjuicio muy grande sobre el medio ambiente. A partir del uso de esa tecnología se generaron grupos de actores sociales, algunos a favor, otros en contra. Es muy difícil en ciertas poblaciones donde se intenta llevar a cabo estos desarrollos de fracking, donde no hay trabajo y a lo mejor la sociedad ve esto como una oportunidad de empleo y no toma conciencia del daño que le puede ocasionar el tomar luego el agua contaminada de estos procesos. Entonces, las papeleras también, nosotros tuvimos un movimiento muy grande en Gualeguaychú contra una papelera. Entonces, ese tipo de interacciones son las que nosotros queremos poner de manifiesto en esta charla en lo que tiene que ver la relación tecnología-sociedad. No es que la tecnología va por un lado y la sociedad por otro. Es necesario a veces involucrarse en ciertas problemáticas o, teniendo algún conocimiento, intentar modificar esa tecnología. Entonces, cualquier alteración en alguna de las partes de este proceso puede modificar los resultados, ¿sí? Hay un concepto que es el de apropiación social de la tecnología. Esto quiere decir que, por más que yo haga un desarrollo tecnológico, algunas veces hay grupos sociales que lo aceptan y otros que no. Entonces puede ser algo que para mí sea fantástico, pero en la medida en que las personas no lo hagan suyo, no va a cumplir la función que yo pensé. Uno de los ejemplos que se utiliza para trabajar esta noción de construcción social de la tecnología es el de la bicicleta. Si ustedes piensan, no traje yo imágenes, pero todos recuerdan más o menos haber visto una foto de una bicicleta antigua, que tenía características bastante diferentes en su diseño de las bicicletas actuales. Por ejemplo, una rueda más grande que la otra. A partir de la aparición en la sociedad de este objeto bicicleta, lo que ocurrió es que muchas personas o grupos sociales estaban a favor y otros en contra. Había personas que consideraban que era un objeto del demonio, porque estaban hablando, se usaba mucho en la calle pararse a hablar entre la gente. Pasaba ese objeto en movimiento rápido y las personas se asustaban. Entonces había grupos anti-bicicleta. Después había deportistas que vieron en eso la posibilidad de, en vez de caminar o correr, hacerlo más rápido. Entonces, además del diseñador del objeto de bicicleta, uno puede analizar montones de grupos que de alguna manera van delineando la forma que toma ese objeto. También estaban las mujeres que querían subirse a la bicicleta, pero con sus vestidos con enaguas y con armaduras debajo de la ropa, no se podían subir. Entonces se hizo una para que las damas se suban de costado y pedaleen. Era súper incómodo porque el objeto iba hacia adelante y la persona estaba sentada de costado, pero bueno, los diseñadores de tecnología tuvieron que escuchar las diferentes necesidades y adaptar su objeto para intentar resolver todas esas necesidades. Entonces, desde esa idea es que se piensa en la construcción social de la tecnología, no solamente como un objeto que el diseñador hace y ofrece, sino como algo que puede llegar a tener una interacción. Las personas pueden tomar decisiones, usar o no, o pedir modificaciones. Como vimos al principio de la mesa de ayuda técnica, si uno piensa en la actualidad, casi todos estos folletos que traen los objetos tecnológicos tienen un número de 0800 o un mail de consumidor. ¿Qué hacemos nosotros como usuarios ahí? En general nos quejamos de lo que no funciona. Y eso es lo que hace que aparezcan nuevas versiones, sobre todo en celulares, software, que aparece el 3, 3.1, 3.2,
¿Por qué cambian 7, 8, 9? Y siempre el 9 es mejor que el 8. ¿Y cómo no se dieron cuenta antes y hicieron el 9 directamente? Y porque necesitaron que alguien use mucho tiempo uno y vaya diciendo, esto no funciona, ¿por qué no mejoran esto? Quiere decir que aunque nosotros no seamos conscientes, estamos aportando al diseño de esos objetos. Y el éxito de esos objetos y que se vendan tiene que ver con que están atendiendo a todo lo que la gente quería, ¿sí? Bueno, entonces, el pensar o trabajar desde este enfoque de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, lo que hace es ver cómo los problemas son diferentes en cada sociedad, las soluciones también, y qué rol tienen que tener los profesionales frente a cada situación y también los ciudadanos. Una de las cuestiones que se intenta desarrollar desde este enfoque es que las personas, una vez que toman conciencia de estos problemas, sean capaces de tener una participación activa. Como decíamos antes, las asociaciones de vecinos, para el caso de Botnia de la papelera o contra el fracking, hay montones de grupos de personas que a veces son académicos o estudiantes de diferentes carreras, pero otras veces son ciudadanos comunes que se ven afectados por ciertas cosas que pasan a partir del uso de nuevas tecnologías. Entonces, esto es lo que se espera, ¿no? Conocer cómo funcionan las cosas y promover una participación. Entonces, para poder lograr eso es necesario contextualizar la enseñanza de las diferentes disciplinas. Cuando nosotros enseñamos algún problema, en general, según la disciplina que tratemos, vemos conceptos, temas, teorías, pero es muy raro que nos tomemos un tiempo para decir, bueno, un desarrollo en astronomía, ¿y por qué se hizo esto en ese momento? ¿Qué necesidad venía a resolver esto que apareció? En general enseñamos lo que tenemos que enseñar y no estamos pensando en qué momento de la sociedad, si esto fue para resolver algún problema. Entonces acá tenemos el concepto de tecnología como construcción social. Lo que pretendemos es agregarle a los objetos algo más que su propia condición de objeto técnico. Por eso es que se habla del complejo sociotécnico, como les comenté antes, y estas nuevas visiones es importante que la tengan las personas, sobre todo que trabajan con tecnología. De todas maneras, cualquiera sea la materia que nosotros enseñamos o la tarea que nosotros desempeñemos, estar en una sociedad que está rodeada de ciencia y de tecnología, a veces nos sería bueno para nosotros conocer algunas cosas como para no estar muy desprevenidos. Entonces, respecto de las cuestiones teóricas de este campo, una de las definiciones de tecnología que para nosotros es muy importante para trabajar en el caso de la formación de ingenieros es una que propone un autor que se llama Arnold Pacey en un libro denominado La cultura de la tecnología. Él ahí estudia la relación justamente entre la tecnología y la sociedad. Él introduce, además de la tecnología como objeto, como algo aislado de las personas, introduce una noción que es la de práctica tecnológica, donde ahí ya incorpora al individuo, al tecnólogo. Él es el que hace esta práctica. Y él ofrece este pequeño esquema donde la práctica tecnológica estaría ahí en el centro y lo que hace es vincular diferentes aspectos. El aspecto cultural, organizacional y técnico. No remite solamente a lo técnico como objetos. Y si ustedes se fijan, acá hay una flechita chiquitita que dice significado restringido y esta grande que dice significado general. Este autor lo que dice es que cuando nosotros trabajamos con tecnología y creemos que la tecnología comienza y termina en el objeto tecnológico, estamos funcionando con una visión restringida de la tecnología que él denomina visión de túnel.
la propuesta que él hace es que cuando pensemos, hablemos o diseñemos tecnologías, las pensemos en consideración con los otros aspectos que están alrededor del objeto tecnológico y que se relacionan, que son el aspecto cultural, organizacional, y ahí entrarían las cuestiones económicas, políticas, sociales, las leyes, la ética, montones de cosas, los recursos naturales, el medio ambiente. Entonces él dice, en ingeniería hay este defecto que es visión de túnel, que en general los ingenieros suelen considerar la tecnología solo como objetos. Entonces él mismo, cuando presenta esta idea, dice, en definitiva, no es culpa de los ingenieros, sino de quienes les dan educación, porque si nunca en toda su formación nadie les explica esto, ellos van a reproducir esta tendencia de la visión artefactual, de pensar, bueno, la tecnología es un objeto y no importa quién lo use, dónde, cómo y cuándo. Entonces, este alerta que da Pace en ese libro fue un poco lo que nos movió en Avellaneda a empezar a indagar un poquito y a profundizar en estos temas, porque dijimos, bueno, estamos enseñándole a ingenieros. Entonces, ver un poquito qué se hace en otros lugares. En Brasil, por ejemplo, cuando empiezan a ver estos nuevos análisis y estas nuevas visiones de la tecnología, una de las cosas que deciden es ofrecer cursos a los docentes en la carrera de ingeniería mecánica, porque se dan cuenta que todos los docentes deberían manejar la misma idea respecto de qué es la tecnología o qué hace un ingeniero. Y a nosotros en Avellaneda nos ha pasado en clases de estar hablando de la bicicleta, de la construcción social, y a veces un alumno dice, pero profesora, en ingeniería mecánica nos dijeron que la tecnología son las cosas. El profesor dice que son objetos y nada más. Y entonces ahí no le podemos decir, bueno, ¿quién miente? ¿Quién dice la verdad? Bueno, nosotros te damos lecturas, te mostramos ejemplos, fíjate qué te sirve más para hacer tu trabajo o para pensar en tus futuros proyectos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esta sería una visión sistémica de la tecnología. En esta línea de pensamiento, la diferencia que hacemos cuando pensamos en la tecnología es, podemos ver o considerar una visión artefactual cuando creemos que la tecnología son solo herramientas o artefactos, nada más. Después existe una visión cognitiva que dice la tecnología es ciencia aplicada. Esto lo habrán escuchado porque es una de las definiciones más comunes, la tecnología es ciencia aplicada. Después veremos qué es, pero bueno, uno se acuerda porque lo leyó en algún lado y era fácil y cortito. Y después la visión sistémica que dice la tecnología es un sistema complejo. Nosotros nos quedamos con la última. Es un sistema complejo que también es difícil, después veremos cómo, pero por lo menos nos despegamos un poco de estas visiones que nosotros denominamos lineales o instrumentales. Porque a veces alguien dice, bueno, la tecnología es un objeto que me sirve para algo. Entonces, bueno, eso es dejar solo el objeto y no colocarlo en relación con el usuario, como vimos antes, la importancia que el usuario lo pueda utilizar. Y después, desde el punto de vista cognitivo, cuando decimos la tecnología es ciencia aplicada, para que esto ocurra necesitamos ciencia. Si no, nunca va a haber tecnología. A ver, esto es lineal, ciencia aplicada. Para que haya tecnología tengo que tener ciencia. Entonces, si nosotros pensamos en la revolución industrial, la máquina de vapor es un objeto tecnológico muy importante, modifica los modos de producción, de organización del trabajo. ¿Dónde está la ciencia? En la revolución industrial. Ahora podemos decir qué principios funcionan, cómo funciona. Muchas veces hay objetos que aparecen porque hay gente que está mezclando cosas, juntando, armando y no sabe qué principio va a dar lugar, ¿se entiende? Entonces, si nosotros decimos que la tecnología es ciencia aplicada, lo que hacemos de alguna manera es
negar que haya otra forma de producir tecnología, y otras veces la tecnología se produce por otras causas. Entonces, la tecnología es ciencia aplicada, es cierto, pero a veces sí y a veces no. A veces de una tecnología aparece un cuerpo de conocimiento. En el caso, por ejemplo, de la computadora como objeto aparece en un momento determinado con una intención y luego se desarrolla toda la informática y todo un cuerpo de conocimiento organizado, pero el objeto fue anterior. ¿Entienden el punto? Y así hay montones de ejemplos en la medicina, donde primero aparece un objeto y a partir del uso de ese objeto se obtiene conocimiento científico. Entonces hay un ida y vuelta. Eso es lo que tenemos que tener presente. Cuando veamos esta definición, no es que es mentira, es parcial, es una parte. A veces sí, a veces es al revés. Y después, cuando vemos las visiones sistémicas, son estas otras donde estamos pensando ya en el uso de recursos materiales, el impacto en el medio ambiente, la relación con el usuario, etc. Entonces nosotros nos vamos a colocar desde las visiones sistémicas. ¿Me siguen hasta ahora? Es muy difícil. Bien. Bueno, entonces, ¿cómo impacta esto en la formación de ingenieros? Si nosotros nos quedamos con la visión de tecnología como ciencia aplicada, como artefactos, estamos del lado de una formación instrumental, que estaríamos formando ingenieros con esta cuestión de la visión de túnel o visión restringida de la tecnología. Sin embargo, nuestra propuesta la denominamos formación integral. Lo que nosotros proponemos es que nuestros ingenieros tengan una visión amplia de la tecnología, que interpreten que la tecnología es más que un objeto y que desde ese lugar a veces no es tan buena como nosotros quisiéramos, ni con las personas, ni con el medio ambiente. Ahí entramos entonces en una visión sistémica y en lo que se llama sistemas tecnológicos sociales. A partir de esta definición de los sistemas tecnológicos sociales o la tecnología como un sistema, lo que empezamos a ver es que no hay cosas en la tecnología que sean naturales. Una vez que pasan a ser parte de ese sistema, ya cambian y modifican su existencia o la forma en que eran vistas por fuera del sistema. Uno de los autores que habla de la noción de sistema tecnológico es Thomas Hughes, y él analiza la red de tendido eléctrico de una ciudad. Entonces él dice, bueno, no son solo cables, y empieza a pensar todas las personas, cosas, y ahí se empiezan a integrar objetos, además de lo que uno ve en general a primera vista cuando piensa en un sistema tecnológico, en las personas, los usuarios, los materiales. Él, por ejemplo, toma en cuenta la corriente eléctrica también como parte de ese sistema, porque si no aparece la corriente no funciona el sistema. Y si uno hace el grafiquito a veces no va a poner electricidad, pero bueno, forma parte del sistema, si no, no funciona. Hace muchos años yo a mis alumnos siempre les cuento este ejemplo, cuando hoy hablábamos con el profesor de las videoconferencias. Cuando se empieza a utilizar esta nueva tecnología de las videoconferencias, una de las primeras la organizó una empresa muy importante que llamó a un experto en educación que iba a estar dando una charla en Estados Unidos, y se eligieron 5 ciudades en el mundo para a la misma hora, por videoconferencia, asistir a la charla. En Buenos Aires se hizo en el Hilton de Puerto Madero, divino el lugar, nos anotamos, había un montón de gente, veíamos en las pantallas que estaba partida la pantalla en las otras ciudades como la gente esperaba, y se cortó la luz. Fue un día que hizo calor en Buenos Aires. Cuando empieza a hacer calor, en general la gente empieza a usar el aire y se corta los primeros días la luz. Se cortó la luz. Chau tecnología, chau internet, chau videoconferencia. Nadie pensó que se iba a cortar la luz. Entonces, eso quiere decir que hay cosas que intervienen en estos sistemas que hacen que funcione o no, y que son independientes de la persona y de los objetos.
Entonces, si yo como diseñador de tecnología estoy haciendo un objeto para usar en un quirófano, en una intervención súper especial y funciona con electricidad, tendré que tener en cuenta de poner un generador por si se corta la luz. Y eso es por fuera del objeto, pero construye el funcionamiento del objeto. Hasta ese lugar llega el análisis sociotécnico, entonces. Al pensar el objeto puesto en esa dimensión, cuando yo diseño, tengo que estar alerta de estas cosas que son ajenas al objeto, porque después me van a decir, ingeniero, lo suyo no funciona. ¿Cómo que no funciona? Y sí, porque si no hay 25 grados de temperatura en la sala, luz tenue, no funciona. Bueno, yo le tengo que avisar a la persona que me contrata esas cuestiones que son externas al objeto, pero que van a construir su funcionamiento, ¿sí? Después, bueno, las tecnologías son políticas. Y seamos conscientes o no, nosotros somos seres sociotécnicos porque estamos en esta sociedad que tiene estas características. Ahí aparece la nueva noción o la nueva dimensión que se está trabajando ahora, que es la de tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Estos son formas de diseñar, desarrollar, implementar y gestionar tecnología que están orientadas a resolver problemas sociales y ambientales. Antes se usaba una noción que era de tecnología apropiada, después pasó a ser tecnología social. En general se asociaba a estas formas de tecnología con algo así como tecnología de pobres o tecnología de otro nivel, digamos, no la tecnología que hay en el primer mundo, las cuestiones de microchips o cosas de nanotecnología, que es lo más avanzado, digamos. Entonces, bueno, se empezó a pensar en esta noción que atiende también cuestiones de sustentabilidad. Lo que se pretende es ofrecer, por ejemplo, igualar derechos, acceso a diferentes cosas como el agua. Nosotros acá tenemos en Argentina un montón de población que no accede al agua. Por eso cuando yo digo nos levantamos y abrimos la canilla y sale agua, no tenemos ni idea de la gente, las cosas que hace en otros lugares no muy lejos y no tiene agua. Todo lo que tiene que hacer para conseguir el agua y las características que tiene el agua que consiguen. Entonces, desde el desarrollo de tecnologías, desde el punto de vista de la ingeniería, es importante pensar en poder resolver problemas y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente. Entonces, por eso son tecnologías para el desarrollo inclusivo y sustentable. Para lograr esto, lo que se promueve son dinámicas sociales donde diferentes grupos trabajan para ese mismo objetivo. Son trabajos que se hacen en equipo y requieren del conocimiento y a veces la coordinación de ingenieros, pero también tiene otros profesionales. En el caso del agua, nos contaban las personas que trabajan en Chaco para ver cómo ayudar a las familias a construir pozos o hacer diferentes elementos para recoger agua de lluvia, etcétera. Como a veces cuando llegaban con los ingenieros del INTA en general, iban a las familias a hacer una visita y dicen que el ingeniero tocaba en el timbre y se metía, iba al fondo a medir, a ver el patio, qué podían poner, si un tanque, una cisterna. Y nunca le preguntaba a la gente cuántas personas viven, qué consumo hacen del agua, para qué necesitarían agua, para comer, para lavarse. Es tan poco el volumen de agua que se debe hacer como una cuenta de cuánto puedo usar para qué cosa, que para comer, que para higiene. Entonces, los ingenieros quieren ir a ver dónde ponemos el tanque, cómo hacemos la perforación, y la gente a veces necesita otras cosas. Entonces, ahí es donde se generan dinámicas de trabajo que requieren de incorporar otros profesionales también, hacer diagnósticos y ofrecer soluciones. Y la inclusión estaría dada en estos casos porque se presentan a los que van a usar esa tecnología opciones y cada grupo, cada familia o cada pueblo decide cuál quiere usar. Si un tanque, si una cisterna,
ellos son los que deciden y después participan en la construcción también. Esto se está haciendo con apoyo de diferentes organismos internacionales en el Chaco, en algunas ciudades que no tienen acceso al agua. Y por ejemplo, una de las cosas que se ve en estas dinámicas cuando uno analiza es el significado que tienen los objetos para las diferentes personas. Entonces el agua para nosotros a veces no tiene este significado, pero bueno, una persona entrevistada decía que se iba a poder lavar la cabeza. Como que nosotros capaz que nos lavamos todos los días la cabeza y ni nos damos cuenta. Entonces ella anhelaba que tenga en su casa un sistema que le permita lavarse la cabeza. Después otras personas, en general mujeres como los hombres trabajan, caminan durante horas con recipientes para ir a buscar agua a arroyos, ríos. Entonces cuando les llega esta solución de un tanque a una cisterna, les quedan 3 o 4 horas libres en el día. Antes tenían que ir a buscar el agua, volver con la carga. Entonces se generaron cooperativas donde hacen ciertas cosas que pueden vender, mermeladas, panes, tejen, hacen artesanías. Entonces fíjense cómo una cosa que uno puede pensar que es algo menor genera una dinámica social diferente y ayuda a mejorar la calidad de vida de las personas, ¿sí? Entonces, bueno, esto es algo que está en construcción. En la Universidad de Quilmes hay un grupo de expertos trabajando en organizar el campo teórico y metodológico para ver cómo se lleva a cabo. Y en ese contexto ofrecen un curso de posgrado que estamos tomando con Jorge Forno, que vino en agosto cuando estuvimos con el grupo. Estamos nosotros tomando ese diploma, formándonos como para ver cómo se maneja un caso de este tipo, cómo hacer un diagnóstico, que es algo que es interesante de trabajar con nuestros alumnos. Entonces, lo que uno puede ver cuando piensa en esto es que hay sistemas que son excluyentes y otros sistemas que son inclusivos. La mayoría de los sistemas excluyentes, los actores que intervienen son empresas con fines de lucro o privados. Y en los sistemas inclusivos, como son formas de cooperación integrada, aparecen un montón de otros actores donde están las universidades también, ONG, sindicatos, etc. También hay algunos del sector privado, pero la mayoría son sin fines de lucro. Bueno, ya fue demasiado serio. Empezamos bien y ya nos estamos poniendo... Vamos a pasar, bueno, sistemas tecnológicos sociales. Quiero ir... una de las últimas cuestiones así teóricas que les quiero traer es que esta visión de los sistemas tecnológicos sociales apuntan a la inclusión y a la formación de ciudadanos. Porque es como que a las personas se les da una responsabilidad al trabajar con todos estos, con estas consideraciones, de tener un lugar como más protagónico, no ser tan pasivo frente a ciertas cuestiones que a veces no son del todo buenas para nosotros. Entonces, bueno, se ve esta idea o esta concepción como una manera de extender ciudadanía, que todos podamos conocer y que podamos participar. Este sería un esquema de un análisis desde el punto de vista del sistema tecnológico social. Fíjense lo que habíamos visto antes de Paisy, que era nada más el objeto con los aspectos. Bueno, acá tenemos todo el problema, cómo se construye sentido, lo que yo les decía de la bicicleta. Hay diferentes grupos de personas, grupos de actores, que cada uno define el problema de una manera determinada, le da un sentido determinado. Entonces, en función de cómo cada uno construye, será que yo tengo que ofrecer la solución. Es bastante más complejo. En síntesis, pasamos por 3 momentos. Uno, donde pensamos en la tecnología como algo estático, como un objeto, como un artefacto, que sería el primero, es una foto de un objeto. El segundo, que dijimos vamos a ver visiones sistémicas,
pensamos en una construcción social, hay partes que interactúan. Y el tercero, que es el sistema tecnológico social, es la red que veíamos recién con todas las partes, es decir, hablar de tecnología es algo más que hablar de esto que es un objeto, ¿se entiende? Entonces pasamos de esto, que es la primera foto, a todos estos otros análisis diferentes que podríamos hacer. Entonces, lo último, que ahora sí es más ameno, es algunas cosas que hicimos nosotros desde la materia de Ingeniería y Sociedad como para pensar en la relación de la tecnología en la vida cotidiana y que los estudiantes puedan hacer significativo el aprendizaje. Para nosotros que vengan y aprendan definiciones de memoria no sirve, por ahí aprueban, pero no lo van a usar nunca. Entonces es significativo cuando después van a la casa o van por la calle, ven un cartel y dicen, mira, esto es la tecnología. Entonces, para poder despertar esa curiosidad y ese interés, comenzamos a trabajar con diferentes propuestas en las cuales incluimos objetos de la vida cotidiana a ser analizados desde los temas y los textos que nosotros usamos en las clases. Entonces, por ejemplo, incluimos cómics o historietas. Tenemos Kino y Caloi, montones de ejemplos para usar. Ofrecer esto y que los alumnos lo analicen. Dice, seguimos construyendo la destrucción del futuro. Entonces, bueno, ahí tenemos esto que hablábamos antes de Botnia o el fracking, podría ser el dibujito. Este es uno que incorporamos este año que es bastante curioso, ¿no? Porque ¿qué pasó? Seguramente muchos de ustedes conocen y reconocen estos objetos. Nuestros alumnos, que en la mayoría tienen entre 18 y 20 años, hay muchos que no los vieron nunca y no saben lo que es. Entonces, como ellos tenían que ver los dibujos, ponerles un título, describir lo que aparecía y después hacer una relación con los temas. Entonces, bueno, alguien, por ejemplo, dijo que esto era una lápida, como decía evolución, ¿no? Entonces alguien se murió y acá está el Señor subiendo al cielo, hasta la lápida ideal. Entonces, si nosotros más o menos tenemos algún contacto con la tecnología en la actualidad, todo está en la nube. Esto es la nube. Pues la mayoría de los alumnos, esto era una nube del cielo de lluvia, de gotitas. No hubo respuestas que asociaran eso con la nube. Después, bueno, el resto nos preguntaban, profe, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, les fuimos diciendo. Pero quiero decir, el uso de estas cosas son elementos que están y que empezar a verlos, pensarlos y analizarlos desde otro lugar, me resultó gracioso, ¿no? Porque bueno, es verdad, es el primero, dice, técnicamente Moisés fue la primera persona con una tablet bajando datos de la nube. Entonces es como impactante, ¿no? Como dibujo. Después, otra propuesta que hicimos, que eso fue opcional, fue analizar films comerciales desde la perspectiva de todo lo que vimos en clase. Entonces, bueno, usamos, acá son ejemplos de algunas películas que nosotros propusimos, y es increíble cómo los alumnos empiezan a hacer relaciones y después cómo trasladan eso a la vida cotidiana. Y ya otra vez que van al cine modifican, ya no van a ver el espectáculo, qué linda música, cuántos tiros. Ya están pensando en otras cosas. Es interesante. Pasa que, bueno, nuestra materia tiene 1 hora y media, una película dura 2. Entonces no lo podemos hacer en clase, pero lo propusimos y muchos lo hicieron. Y después, bueno, algo que habíamos presentado cuando vinimos en agosto, el uso de canciones. Que ellos busquen canciones, que elijan y que nos cuenten por qué las letras tienen relación con fundamentos teóricos. No decir, habla de la naturaleza, entonces está bueno. No, a ver, nosotros leímos un montón de textos de desarrollo sustentable, de cuidado del medio ambiente,
de explotación de los recursos. Hay canciones que son de índole político, también de protesta contra el modelo capitalista, la globalización. Entonces, bueno, ellos mismos van buscando y van proponiendo diferentes. De ahí en más, ya cuando escuchan música piensan otra cosa. Antes cantaban, y es más, algunos dicen, uy, profesora, yo cantaba esto y mire lo que dice. Capaz que ellos piensan lo opuesto, pero en el repetir o el tomarlo como solo cantar no se dan cuenta. Por favor, recordame, ¿en esas canciones era a libre elección o Sí. de una...? Bueno, En este sí. para la cátedra de folclore. Sí, bueno, nosotros hicimos Claro, un paper que lo presentamos en diferentes congresos. claro. Y bueno, por ejemplo, lo ven a Roberto Carlos ahí en el medio, o León Gieco, no es de la edad de nuestros alumnos. Pero bueno, este año lo tomamos ahora el parcial y hubo un alumno que puso un texto y yo no lo encontraba y era un día en la naturaleza se llamaba. Puso en Google naturaleza, video y copió un práctico de una escuela de España donde los niños fueron de excursión al río y hicieron un texto como una narración, digamos, de ese. Y él lo comenta, dice, bueno, acá hablan de la naturaleza, a ver, es un caso aislado, es la primera vez que nos pasa, pero quiero decir, si ellos escuchan música, algunos dijeron, yo no escuchaba música y tuve que ponerme a escuchar. Nosotros creíamos además que los alumnos escuchan música, pues algunos no escuchan. Le preguntaron a los padres, por eso está León Gieco, Roberto Carlos, una chica me dijo, en mi casa mamá lo escucha, empecé a escuchar algunas músicas y encontró un par de canciones que tienen que ver. Es más, mi mamá también lo escuchaba y yo me acordaba de las cosas románticas, yo era chiquita, pero cuando leo las letras de estas canciones del Progreso u otra que eligieron, digo, caramba, nosotros lo mirábamos con ojos así de romanticismo y qué fuertes sus mensajes, pero bueno, en otros idiomas hay rap, aparecen cosas en alemán, en japonés, pero bueno, es una forma de ver que en la vida cotidiana hay cosas y que no es solamente acá lo más importante de todo no es que lo aprendo en la universidad o que está escrito en los libros, es lo que pasa. Si yo no estoy atento o no conozco la realidad en la cual vivo y en la cual voy a trabajar, voy a tener menos posibilidades. Entonces, bueno, es empezar a prestar atención a otras cosas. Esto es una nube de palabras de los temas que nosotros trabajamos en la materia, cómo lo relacionamos con ingeniería y sociedad. Y nosotros les repartimos unas hojitas con algunos cómics, algunas que estaban acá, otras no, esta nube de palabras, como para pensar un poquito si la tecnología libera o esclaviza. Ustedes se acuerdan de los celulares cuando salió el primero de los grandes era el BlackBerry, ¿se acuerdan? BlackBerry en inglés quiere decir cereza azul. Y eso es el nombre que tenía la bola de metal con que ataban a los esclavos. Así se llama, BlackBerry. Entonces, si nosotros empezamos a pensar que para nosotros esto es fantástico, estamos todo el día conectados, pero ¿eso nos libera o nos condena? Porque ayer alguien acá, no me acuerdo quién fue, que dijo, ¿cómo hacíamos antes? Porque te llaman a cada rato por cualquier cosa. Vos antes te ibas de tu casa y, a ver, yo voy a clases de yoga y está la gente entre una postura y otra viendo, a ver, ¿qué es tan importante que una hora no podés prestar atención? Entonces nosotros creemos que con eso nos liberamos, pero lo que estamos haciendo es estar cada vez más controlados. Si ustedes se fijan, a veces hablan de cosas o buscan algo en Mercado Libre o en Google y después les empiezan a llegar mails. ¿Ya encontraste la cámara de fotos? ¿Y vos cómo sabés? Y porque yo lo puse. Y está todo conectado, el teléfono con la computadora, con el IP, entonces estamos vigilados. 1984 de Orwell. Claro. Bueno, esa es otra, en una época teníamos novelas. Y estaba en 1984. Lo que pasa es que otra dificultad que estamos viendo es, por ejemplo, con las películas, que lo comentábamos ayer, algunos alumnos dicen, profesora, está en inglés. Sí, bueno, pero tiene subtítulos, no los pueden leer, les pasa muy rápido.
Antes no nos pasaba eso, porque nosotros tenemos costumbre de leer novelas, de leer en el cine. Bueno, ahora los alumnos tienen esa dificultad que no llegan a leer. Hay montones. Si nos ponemos a pensar, o sea, en cuestiones de ciencia ficción o novelas a veces, o cuentos. Pero la cosa es buscar algo. Una vez habíamos hecho un curso de producción de materiales y nos decían, busquen algo que no sea el documental de la Primera Guerra Mundial. A ver, un cuadro en esa época, ¿qué se pintaba? ¿Quién lo pintaba? ¿Por qué? ¿Qué representaba? ¿Qué pasaba en la sociedad? Y busquen ustedes la relación o traten que hagan la relación de qué pasaba en la guerra y por qué este cuadro. Entonces son cosas que son simples, pero nos llevan a contextualizar para que no queden las cosas como divididas. Todo está relacionado, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con las definiciones y me gustaría, si tienen alguna pregunta, responder con gusto. Perdón, no, yo quiero aclarar una cosa. Me encantaría quedarme, pero tengo clase en la 11. Sí, ya terminamos. Bueno, Sí. Pido disculpas. No, muchas gracias. Me encantó quedarme. Gracias. No sé si alguien quiere preguntar algo. Después igual tienen cualquier cosa en mi correo electrónico si me quieren preguntar algunas cosas de, no sé, para leer, para profundizar sobre las nociones de tecnología para el desarrollo inclusivo, o si quieren ver algunos de los trabajos que hicimos con los... Tenemos trabajos hechos con el uso de los cómics, como los alumnos de ingeniería respondieron, y con las canciones también. Así que bueno, sí. Bueno, son temas sumamente importantes que creo que no siempre le damos la consideración que tienen, ¿no? Sobre todo en este tipo de carreras tecnológicas. Vos también estos conceptos sé que los compartís con otros grupos, incluso has participado de eventos latinoamericanos, sudamericanos, en Brasil, en Chile. ¿Cómo ves esto en el marco de la formación de estas carreras? O sea, ¿qué ocurre en las universidades tecnológicas o los grupos de formación de tecnología en Argentina, en otros lugares? ¿Cómo ves vos esta visión actualmente? ¿Cuánto valor se da a esto? O sea, hay grupos de trabajo, lo señalaba el equipo que está en Quilmes, ¿no es cierto? Pero son cosas aisladas, hay programas más globales, los programas incorporan esto, los docentes también que no son de estas áreas, también son terminables a estos temas. Sí, en diferentes países las experiencias son diferentes. En España está muy avanzado, en Brasil también. En Brasil desde el jardín de infantes se empieza a trabajar desde esta perspectiva. En el caso de Chile, que tienen mucha cuestión de minería, fracking, casi todas las cosas que afectan los recursos naturales, existe en este momento como una moda, si se quiere, de prestar atención a los recursos naturales. Entonces, bueno, hay movimientos orientados en este sentido, sociales, desde agrupaciones estudiantiles, activistas. Entonces, se cuida mucho y se estudia mucho. Esto, después en Chile también están con la cuestión de los pueblos originarios, el hecho de interactuar con los conocimientos de los pueblos originarios, revalorizarlos y sostenerlos. Hay lugares en Brasil, por ejemplo, donde se usan redes de tipo Facebook, que uno dice, bueno, uno se imagina Facebook o WhatsApp como otro uso, ¿no? Cuando hablamos de apropiación social, están haciendo un reservorio de conocimientos propios de las comunidades y cada comunidad sube en un espacio, tienen una página en internet donde van subiendo conocimiento, que es un conocimiento que no estaba escrito, que se transmite de generación en generación, y si bien es algo ancestral, lo están revalorizando con el uso de las nuevas tecnologías. Eso es una cosa, parece hasta contradictorio, pero bueno,
está sirviendo para preservar esto, que de alguna manera se va a perder. Acá en Argentina hay grupos aislados que trabajan con esto, hay otros que no, que se resisten. No es fácil pensar en las carreras de ingeniería cómo incorporar esto. Si uno lo ve desde este lugar o ve un cuadro o analiza uno de los casos, es como elemental, todo debería ser pensado y analizado así. Sin embargo, la forma en que está armada la estructura de la carrera te lleva a pensar solo en el objeto y nada más. Es claro, esto es disruptivo, te obliga a pensar, por eso nosotros, la materia está en primer año, Ingeniería y Sociedad, sirve, pero en Avellaneda hay una optativa, Desarrollo Sustentable, en quinto. Cuando llegan a quinto, se olvidaron de todo. Parece mentira. Necesitaríamos por ahí en tercero tener otra materia como para sostener esta mirada, ¿no? Pero bueno, parece mentira porque consecuencia del sistema educativo lo lleva a eso. Pero bueno, digo, por eso es importante que todos pensemos, no importa la materia que uno da, siempre uno tiene la posibilidad de pensar. Incluso hay canciones, hay películas que refieren a cosas de matemática, de física, de química, ver la vida de una persona, de un matemático, que hay películas, esas cosas ayudan a que el alumno vea que no es que se sentó a escribir fórmulas. Todo tiene un origen en alguna problemática social o en alguna inquietud. Mario Bunge decía que a los niños en la escuela les anulan la capacidad científica de curiosidad, porque ¿qué pasa? Uno está en la escuela y pregunta, señorita, y le dice, bueno, a ver, basta, no me preguntes más porque me distraes la clase. Y eso es re común. A nosotros nos pasa en la universidad, que a veces hay alumnos que son inquietos y preguntan, y nosotros decimos, bueno, hablamos después, porque los demás se aburren y capaz que ahí le estamos matando la curiosidad. Después nos dicen, bueno, hagamos cosas para despertar vocaciones científicas. ¿No escuchan eso? Todo el mundo diciendo, bueno, tenemos que despertar las vocaciones científicas. Bueno, no las mates desde el jardín, sería la respuesta. Pero bueno, todo tiene que ver con cómo aprendimos también, porque uno tiende a reproducir lo mismo que aprendió. Entonces, bueno, son esfuerzos individuales. Esto está en crecimiento porque hay una necesidad. De hecho, ahora que empecemos a trabajar por competencias en la enseñanza, ahí vamos a tener que ver cómo cada disciplina y cada materia contribuye al desarrollo de las competencias. Y ya no va a ser tan separado, esto es matemática, esto es análisis. Entonces ahí vamos a tener, me parece, una oportunidad de empezar a plantear esto. Porque acá confluye todo. En España hay mucho material, hay muchos trabajos de análisis de casos donde se propone un mismo caso en distintas materias. Entonces ese trabajo se va haciendo y a fin de año sirve para probar todas las materias. Entonces se analiza un caso y se usan cosas de estadística, de matemática, de historia, de geografía, y todo confluye en el análisis y en el trabajo, ¿sí? Pero bueno, yo creo que hay posibilidades de crecer, ¿no? Por lo menos hay interés y eso es importante. También Bueno. hay algunos programas a nivel internacional, de Naciones Unidas, UNESCO. De los estados iberoamericanos, la OEI tiene un programa de CTS de Ciencia, Tecnología y Sociedad, que bueno, se está reproduciendo en América Latina. Hubo uno en Argentina que duró muy poquito, ahora hay uno en Paraguay. Se está intentando difundir esto y los profesorados ahora están haciendo profesorados de educación tecnológica. Hay universidades que tienen programas de educación tecnológica y se está incorporando, porque también pasa lo que les decía antes, en educación tecnológica en general se hacen manualidades, no hay un sustento teórico ni una cosa de análisis. Se ve como el lugar donde hacer un plano, una maqueta, entonces eso no ayuda
a desarrollar en los estudiantes estas ideas o esta forma de pensar. Esto es una manera de analizar la realidad. Yo lo que digo, si yo estudio odontología, me recibo, pongo en casa un cartel, odontólogo, me van a tocar el timbre al que le duela la muela. Ahora, me recibo de ingeniero y pongo un cartel, no me van a tocar el timbre. Si yo el primer día les pregunto qué van a hacer cuando se reciban, y muchos me dicen dar solución a la sociedad, resolver los problemas de la sociedad, fantástico. Tenés que saber diagnosticarlos, proponer soluciones. Eso es la habilidad del ingeniero, no basta solo con tener el conocimiento técnico. Tiene que tener la posibilidad de hacer un análisis de la realidad, decir, bueno, este es el problema, tiene que ver con esto, esto y esto, llamo a tal, tal y tal y armamos la red para ofrecer una solución. Pero no es que vas a ser independiente, que te pones el cartel en la puerta y te van a venir a tocar el timbre. Entonces, todo eso hay que construirlo en el alumno desde que empieza a estudiar, porque si no, tiene como esa idea que algún día va a estar solucionando los problemas de la sociedad, que es verdad, o sea, lo puede hacer, yo no digo que no, lo que digo es que tiene que tener un montón de herramientas y pensar las soluciones y ofrecerlas acá, allá, donde se necesita algo. Y en ese sentido es que pensar en las tecnologías inclusivas por ahí te abre otros caminos que no están en la multinacional, en el desarrollo de los microchips y de la nanotecnología, sino en ver dónde hay otros problemas que capaz no están acá, pero están cerquita, y de qué manera los puedo orientar y encauzar para solucionarlos. Bueno, muchas gracias, han sido muy amables, muy atentos.